vamos a ver el concepto de test de hipótesis, para lo cual vamos a definir primero qué es una hipótesis, a qué llamamos hipótesis. Una hipótesis es una suposición o una conjetura sobre la naturaleza cuyo valor de verdad o falsedad no se conoce. Lo que uno dice es una hipótesis, es una suposición que hay que poner a prueba, ¿sí? Y en estas suposiciones que hay que poner a prueba, hay que presentar lo que nosotros llamamos evidencias, ¿sí? O pruebas que me permitan asegurar la validez o la falsedad de estas hipótesis que planteamos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con las hipótesis estadísticas. ¿Qué son las hipótesis estadísticas? Las hipótesis que se plantean sobre parámetros. ¿Qué son los parámetros? Esto sí está explicado, digamos, en lo que sería la unidad 1. Los parámetros corresponden a datos poblacionales. Por ejemplo, los parámetros que nos van a interesar a nosotros es el promedio poblacional. Por lo tanto, el promedio poblacional ya vimos que se simbolizaba con la letra mu. Por lo tanto, en el segundo video, que es donde vamos a ir viendo la aplicación práctica de todo este tema, vamos a mencionar dentro de estas hipótesis estadísticas, ¿sí?, el parámetro mu, ¿está bien? Y después ya en las unidades siguientes también vamos a trabajar con el parámetro sigma, que es el desvío, o sigma cuadrado, que es la varianza, ¿sí? Pero la idea, digamos, es que las hipótesis sean planteadas sobre parámetros. ¿Y para qué uno hace, digamos, un test de hipótesis? ¿Con cuál es el objetivo de hacer un test de hipótesis? Poder tomar algún tipo de decisión respecto de la población. Por eso, como es una decisión poblacional para lo cual se usan los test de hipótesis, es importante plantear las hipótesis sobre los parámetros, que son medidas poblacionales. Entonces, para poder ver en qué consiste el test de hipótesis, ¿sí?, el test de hipótesis tiene, ¿sí?, una forma muy particular de plantearse. ¿En qué sentido lo digo? Hay que plantear siempre dos hipótesis. Una hipótesis llamada como nula, que es lo que uno la plantea con el objetivo de descartarla, de rechazarla, de refutarla. O sea, lo mejor que me puede pasar es conseguir las pruebas para que yo permita descartar esa hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es la que se plantea con el objetivo de probarla. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que lo ideal sería probar esta H1. Entonces, para probar la H1, lo que uno dice es, tendría que rechazar la H0. ¿Sí? El método o el test, ¿sí?, el vocabulario del test, habla siempre sobre H0. Rechazo H0, no rechazo H0. Junté las pruebas para rechazar H0, no junté las pruebas para rechazar H0. Siempre me habla del H0. Con lo cual pensemos en algo. Si yo tengo las pruebas, ¿sí?, a favor de H0, entonces yo no tendría por qué rechazar H0. La tendríamos que retener. O sea, no estaría probado lo que yo quiero probar, que es la H1. Ahora, si yo tengo las pruebas para rechazar H0, entonces estaría descartando la H0 y por lo tanto tendría esas pruebas para probar lo que yo quiero probar, que es la H1. ¿Sí? Por eso esto es un vocabulario que vamos a tener que empezar a incorporar, que tiene que ver con rechazo H0, no rechazo H0. Rechazar H0 implica, encontré las pruebas para descartarla, y por lo tanto si descarto H0 me estaría quedando con H1 y estaría probando lo que quiero probar. No rechazo H0, eso quiere decir, no junté las pruebas para probar lo que yo quiero probar, que está escrito en H1. Por lo tanto, me tendré que quedar con la H0. Digo, es un vocabulario que uno tiene que empezar a incorporar. ¿Sí? Lo importante de estas dos hipótesis es que cuando uno las plantee, estén bien planteadas. ¿A qué me refiero con esto? Que deben ser excluyentes, esto quiere decir que tienen que abarcar toda la situación problemática, no tiene que quedar ninguna situación sin considerar, ¿sí? Excluyentes y exhaustivas. ¿Qué quiere decir esto? Las exhaustivas tienen que ver con considerar todo el escenario posible, no dejar nada sin considerar. Eso quiere decir exhaustiva. Y excluyentes quiere decir que no se pueden dar juntas. O sea, no puede haber ningún vínculo entre estas dos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a plantear hipótesis de la vida diaria,
¿sí? Como para acostumbrarnos a ver cuál es el vocabulario, ¿sí? Y después, ¿sí? En el próximo video vamos a plantear estas hipótesis estadísticas y vamos a ver cuál es la temática para resolver un ejercicio. Por eso ahora me quiero quedar con, digamos, la información importante que tengo que relevar, ¿sí? Para poder hacer un test de hipótesis. Después, entonces, veremos cómo se usa en un ejemplo práctico. Entonces, vamos a un ejemplo de la vida diaria. Yo quiero probar que mañana está nublado, por ejemplo. ¿Por qué es lo que quiero probar? Porque es lo que estoy poniendo en H1. Mañana está nublado. Yo quiero probar que mañana esté nublado. ¿Por qué? Y porque me puede llegar a interesar hacer un evento al aire libre. Entonces, quiero probar esto porque tengo que tomar una decisión, que es hacer el evento al aire libre, y quiero ver si tengo dadas las condiciones para hacerlo. Entonces, en la H1 vamos a plantear que mañana está nublado, ¿está bien? Porque quiero hacer ese evento al aire libre. Entonces, voy a plantear en la H0 que mañana llueve. Estas hipótesis están mal planteadas. Primero, porque no son excluyentes, ¿está bien? ¿Por qué? Porque puede llover y estar nublado, ¿está bien? O sea, hay situaciones en común entre estas dos hipótesis. Eso no puede pasar. Por eso digo que no son excluyentes. Y tampoco son exhaustivas, porque puede estar nublado, puede llover, puede salir el sol. La situación de estar soleado no está contemplada en ninguna de las dos. Por lo tanto, tampoco serían exhaustivas, ¿sí? Por lo tanto, estas hipótesis están mal formuladas, ¿sí? Por lo tanto, habría que reformularlas bien, ¿sí? ¿Y cuál sería el escenario? Decir, H1, que es lo que yo quiero probar, mañana no llueve. ¿Está bien? Puede estar nublado, puede estar el sol, ¿sí? Pero eso es lo que necesito para poder tomar la decisión de poder hacer el evento al aire libre. Y como H0, mañana llueve. ¿Está bien? Entonces, ahí diremos que están bien formuladas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede ir a buscar las evidencias. Digo, ¿y dónde me fijo si mañana llueve o no llueve? Bueno, en un principio uno dice, bueno, voy al pronóstico del tiempo, está bien, miro un pronóstico del tiempo y me dice, supónganse, tengo un 10% de probabilidad de que mañana llueve. Entonces, si tengo un 10% de que mañana llueve, yo digo entre mí, bueno, es baja la probabilidad, entonces mañana no va a llover. Por lo tanto, ahí estaría teniendo una prueba o una evidencia, ¿sí?, a favor de la H1, o sea, a favor de rechazar la H0. ¿Sí? Y entonces eso me va a permitir hacer el evento al aire libre. ¿Sí? Ahora, si yo hubiese mirado el pronóstico y el pronóstico me hubiese dicho, mira, tenés un 90% de probabilidad de que llueve. Entonces yo digo entre mí, bueno, va a llover. Por lo tanto, la prueba que tengo es una prueba para decir que mañana llueve. Y entonces es una prueba a favor de H0. Por lo tanto, es una prueba para no retener, digamos, ¿sí?, la H1, para no probar lo que yo quiero hacer. No voy a poder hacer el evento al aire libre si llueve. ¿Está bien? Por eso decimos que es una prueba para retener la H0, porque está lloviendo. Entonces, no voy a poder hacer ese evento al aire libre. ¿Está bien? Ahora, todos sabemos, ¿sí?, que quizás no hago el evento al aire libre y quizás no llueve. ¿Está bien? O sea, no podemos decir que las hipótesis son 100% verdaderas. Con esto me refiero a que siempre vamos a manejar un margen de error. ¿Está bien? No voy a estar 100% segura de que mañana llueve o no llueve. ¿Está bien? Lo que yo tengo que hacer es tomar la decisión de hacer el evento o no hacer el evento en función de las evidencias que tengo. ¿Cuáles son? Bueno, las del pronóstico del tiempo. ¿Está bien? Que lo miro en un determinado momento, ¿sí? Y a partir de ahí tomo la decisión. ¿Está bien? Bueno, a las 5 de la tarde decidí suspender el evento. Ahora por ahí veo el pronóstico a las 10 de la noche y es otro, bueno, pero ya tomé la decisión. ¿Está bien? Por eso digo, ningún pronóstico es 100% seguro, ni ninguna decisión que tomo es 100% segura. ¿Está bien? Por eso siempre nos vamos a manejar cualquier decisión que tome con un margen de error determinado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos puede pasar? Es un poco lo que decimos, ¿sí?
¿Cómo seguimos? Bueno, planteamos las hipótesis, buscamos las evidencias. Esto de que yo les dije del pronóstico del tiempo. Voy al pronóstico del tiempo y esas son las evidencias, ¿sí? Las evidencias se toman de las muestras, ¿está bien? De ahí vamos a tomar las evidencias, ¿sí? Que sería el pronóstico del tiempo en el ejemplo que consideramos recién. ¿Y qué podría pasar? Y podría pasar lo que recién les dije, que lea que el pronóstico del tiempo me dice que hay un 10% de probabilidad de que llueva, y entonces diga no llueve, ¿bien? Entonces digo no llueve. Entonces si no llueve, voy a hacer, digamos, el evento al aire libre, ¿está bien? Es a favor de la H1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar la H0. Ahora, si yo digo, bueno, mirá, lo que va a pasar es que tengo un 90% de probabilidades de que llueve. Bueno, seguro que va a llover. Entonces, si seguro va a llover, no voy a hacer el evento al aire libre. Por lo tanto, estoy a favor de la lluvia, que es a favor del H0. Por lo tanto, no rechazaría la H0. ¿Está bien? ¿Sí? Esas serían las dos situaciones que podría pasar. Esto es lo que yo les decía, el vocabulario es rechazo H0, no rechazo H0. ¿Sí? No se habla en ningún momento del H1. ¿Sí? Otra de las cuestiones que podemos analizar en este ejemplo es considerar la situación de un alumno frente a un examen y la decisión que podría tomar el profesor. Entonces, las hipótesis, ¿cuál sería? Digo, la labor del docente, ¿sí? La labor, digamos, del docente es lograr probar que el alumno estudió. Esa es la labor del docente. Entonces, la H1 voy a escribir el alumno estudió. Y la acción del docente, si logra probar que el alumno que haya estudiado, es aprobarlo. Por lo tanto, el H0 sería que el alumno no haya estudiado y entonces el curso de acción o la decisión que tomaría es desaprobarlo, ¿no? El curso de acción tiene que ver con la decisión que uno tomaría si logra juntar las evidencias para decir que el alumno estudió o no estudió. ¿Bien? A partir de ahí, lo que uno dice, ¿sí? Es que se pueden dar 4 situaciones, ¿sí? Esas 4 situaciones, ¿sí? ¿Cuál podría ser? ¿Sí? Estas se distribuyen siempre de la misma manera, ¿sí? Estas 4 situaciones. ¿Cómo se disponen esas 4 situaciones? En la primera columna ponemos H0 verdadera. ¿Qué quiere decir H0 verdadera? Si yo voy a H0 verdadera, lo que estoy diciendo es el alumno no estudió. Bien, eso es lo que voy a escribir en la primera columna. En la segunda columna voy a escribir H0 falsa. H0 falsa implica, ¿sí? Descartar la H0, o sea, descartar que el alumno no estudió, o sea, implica poner lo que dice H1, que estudió. Bien, por eso, si ustedes quieren, pueden considerar en la primera columna lo que dice H0 y en la segunda columna lo que dice H1. H0 que no estudió y H1 que sí estudió. En la primera fila se ubica los cursos de acción con este orden. Primero, ¿cuál sería la acción si rechazo? Entonces, si rechazo H0, o sea, si descarto H0, entonces me estaría quedando con H1. O sea, me estaría quedando con la situación de aprobar al alumno porque logré las pruebas de que el alumno estudió. Entonces me estaría quedando con la acción de aprobarlo. Y en la segunda fila voy a escribir la acción que tomaría si no rechazo H0. Si no rechazo H0, ¿está bien? Entonces en ese caso estaría, ¿sí? Reteniendo nuestra H0. Por lo tanto, estaría diciendo, no junté las pruebas para decir que el alumno estudió, o sea que me quedo con que no estudió, y mi acción sería desaprobarlo. ¿Está bien? Bien. En ese orden es como yo tengo que plantear siempre todas las situaciones. H0 en la primera columna, H1 en la segunda. ¿Qué haría si rechazo H0 en la primera fila? ¿Y qué haría si no rechazo? Entonces, como acá bien tienen, hay algunas situaciones que serían las más justas y hay algunas que serían las más injustas, ¿no? Digo, injusto sería que el alumno apruebe si no estudió. ¿Bien? Eso sería injusto, ¿está? Por eso está puesto así en rojo.
Que el alumno no apruebe cuando no haya estudiado es una situación justa, ¿está bien? ¿Sí? Por eso está en verde. Que el alumno haya estudiado cuando haya aprobado, cuando haya estudiado, sería una situación justa, por eso está en verde. Y que no haya aprobado cuando estudió sería una situación injusta. Esto es lo que yo quería decir. Así lo apruebe o no lo apruebe, nunca voy a estar 100% segura. ¿Por qué? Porque lo que nosotros miramos del alumno es una parte de todo su estudio, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Lo que yo miro es una foto, ¿está bien? Que sería su examen, su escrito, oral, ¿está bien? Ahora, yo no estoy 24/7 con el alumno para saber qué disponibilidad le dio al estudio o no. ¿Está bien? O sea, lo que yo veo es una foto de toda su dedicación, que sería la foto del examen. ¿Está bien? Entonces yo veo el examen me da la situación de que el alumno no estudió, me refleja que el alumno no estudió y entonces, digamos, entonces no lo apruebo. ¿Está bien? Digo, eso sería lo más justo. ¿Sí? Ahora, no siempre pasa eso. Por ahí el alumno no estudió y por ahí le tocaron los 3 puntos que sabía. ¿Está bien? Y entonces con eso le alcanzó para aprobar. Entonces yo lo estoy aprobando, pero en realidad no sabe todo. ¿Está bien? No sabe todo. Sabe solamente una parte, pero tuvo la suerte de que le tocó solamente eso, ¿sí? Y con eso le sirvió para aprobar. Ahora, también es una cuestión injusta que por ahí el alumno estudió y se bloqueó. Y se bloqueó y no supo cómo resolver, no entendió los enunciados, no supo cómo arrancar y entonces no aprobó. Esa situación también es injusta. ¿Bien? Entonces, a esto me refiero. Cualquier situación que uno tome, ¿sí? Aprobar o no aprobar, ¿sí? Siempre tiene un margen de error, porque nunca voy a estar 100% seguro si es que se nubló o si es que no terminó, digamos, de estudiar todo y que le tocó solamente la parte, digamos, que sabía. ¿Tá? Entonces, ninguna decisión que se tome estamos 100% seguros. Por eso, así rechace H0 o no rechace H0, así consiga las evidencias para decir que el alumno estudió o no estudió, siempre voy a tener un margen de error. ¿Bien? Esto es lo que tenemos que saber, ¿sí? Que cualquier decisión va a tener un margen de error. Bien, entonces acá lo mismo. ¿Qué podría pasar? Y podemos llegar a tener las evidencias de que el alumno estudió, y si el alumno estudió, entonces debería rechazar H0 si el alumno estudió. Si el alumno estudió, debería rechazar H0, quedarme con la H1, ¿está bien? Y entonces la situación es aprobarlo. ¿Bien? Y si no tengo las pruebas en contra de H0, o sea, no tengo las pruebas para decir que el alumno estudió, o sea, que me tengo que quedar con que el alumno no estudió, o sea, eso es lo que dice en la H0, o sea, no rechazo H0. Entonces, si tengo las pruebas de que el alumno no estudió, entonces corresponde no aprobar el examen. ¿Bien? ¿Sí? Esas serían las dos situaciones con las que me puedo llegar a encontrar. Bien, y este ejemplo 3, que quizás es el que más, digamos, tenemos familiarizado, porque es un ejemplo, digamos, de la vida diaria, dice, se desea determinar si el individuo es responsable de haber cometido un ilícito. Entonces, lo que uno tiene que probar para la justicia, según el Código Penal, ¿sí? El Código Penal lo que dice es esto de que la inocencia se mantiene hasta que se demuestre la culpabilidad. Eso es lo que dice el Código Penal. Con lo cual, ¿sí? Lo que yo tengo que plantear en la H1, que es lo que yo tengo que probar, es la culpabilidad. La culpabilidad se prueba, la inocencia se presume, se asume. ¿Bien? Por lo tanto, en la H1 uno tiene que plantear el individuo es culpable. Si el individuo es culpable, en este caso se lo condena. ¿Bien? Sería la decisión que se debería tomar. Y si el individuo es inocente, por lo tanto se lo libera. Dicho esto, entonces podemos armar la tabla que recién dijimos. En la H0, ¿sí? En la primera columna, escribimos H0, que es la inocencia. En la segunda columna, H1, que es lo que queremos probar, que es culpable.
en la primera fila el rechazo de H0, ¿está bien? El rechazo de H0 implica, si es culpable, que es lo que quiero probar, entonces mi acción sería condenarlo, por eso está la condena. Si no se rechaza H0, quiere decir entonces que mantengo la inocencia y entonces mi acción sería liberarlo. Fíjense en que las situaciones injustas se dan en el mismo lugar, ¿está bien? Es condenar a un inocente, eso sería un error, ¿bien? Condenar a un culpable sería un acierto. Liberar a un inocente sería un acierto. Y liberar a un culpable sería entonces un error. Entonces los errores están dispuestos siempre en el mismo lugar. Las situaciones que son injustas van a estar ubicadas siempre en el mismo lugar. Por eso vamos a hablar de dos tipos de errores, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Entonces ahora empieza a aparecer, bueno, ¿cuál de los dos errores es más grave? Lo vamos a decir en estos términos, después lo vamos a ver que lo vemos acá dentro del ámbito quizás, digamos, judicial, pero vamos a ver que se repite en un ámbito económico, ¿está bien? También. El error más grave siempre es el error de tipo 1, ¿está bien? Que es lo que se dice, ¿sí? También dentro de la justicia, ¿no? Que es condenar a una persona inocente, ¿está bien? Dice, condenar a una persona inocente, ¿sí? Bueno, eso es lo más grave dentro de compararlo con liberar al culpable, ¿está bien? Entonces, el error más grave es el error de tipo 1. Por eso, el error de tipo 1 lo vamos a tener que controlar. ¿Qué quiere decir controlar? Eso quiere decir que lo vamos a tener que conocer de antemano para empezar a resolver los problemas, ¿sí? Entonces, como acá dice nuevamente, ¿qué nos puede pasar, ¿sí? Cuando nosotros queremos, digamos, analizar si una persona es culpable o no? Bueno, analizar sus pruebas, las pruebas que tengo, ¿sí? En contra o a favor de él. Entonces, ¿qué puede pasar? Que las pruebas sean las contundentes para que yo diga es culpable. Si es culpable, entonces voy a rechazar la inocencia que planteé en la H0 y entonces lo debería condenar. Ahora, si no tengo las pruebas para determinarlo culpable, voy a tener que, digamos, voy a tener que tomar su inocencia. Eso quiere decir que me voy a tener que quedar con la H0, que es la que mantiene la inocencia. No voy a rechazar H0 y en ese caso, digamos, se lo declara inocente y se lo debería liberar, ¿sí? Dicho esto, dice cuál de los dos es el error más grave, ¿está bien? Condenar a una persona que es inocente o liberar a una persona que es culpable. Bueno, como dijimos, el error de tipo 1 siempre es el más grave, ¿sí? Y es el que vamos a tener que aprender a controlar, ¿sí? Y que lo vamos a tener que conocer de antemano para poder hacer los ejercicios, ¿está bien? Si no, no vamos a poder, digamos, tomar ningún tipo de decisión, ¿sí? Bien, entonces, en general uno habla, como les decía, de rechazar la hipótesis nula o de no rechazarla. Cuando uno rechaza la hipótesis nula, de alguna manera está aceptando lo que uno quería probar, que era la alternativa. ¿Está bien? ¿Sí? Y para poder tomar ese tipo de decisiones hay que mirar las evidencias, las muestras. En un caso fue el pronóstico del tiempo, en otro caso serán las pruebas para determinar la culpabilidad, en otro caso será el examen del alumno, digamos, o el oral que dio, es la prueba o la muestra que me va a permitir determinar si estudio o no estudio, si es culpable o no es culpable, si hago el evento o no hago el evento. ¿Sí? Bueno, ¿con qué me quiero quedar de este video? Está bien, quiero que nos quedemos con esta idea, con la idea de en H1 uno plantea lo que quiere probar, que hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que hay dos tipos de errores, que hay una tabla que representa las 4 situaciones y que el error más grave es el de tipo 1 y el que vamos a conocer y controlar. Quiero que nos quedemos con esta idea, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando podamos hacer los ejercicios, ¿sí? Vayamos retomando esta idea. En el próximo video vamos a ver un análisis práctico, ¿sí? De todos estos conceptos. Bueno, nos vemos en el próximo video.